Dentro. After work, I'm running along, and I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song, just singing a song. Glory, hallelujah, I just found the pass on my pocket, ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm going to fall. I'm sitting on top of the world. I'm running along, just running along. Don't have the millions, I'm getting my share. I've got only one suit, just one, that's all I can wear. A bundle of money will make you feel gay. The sweet little honey is making me say, I'm sitting on top of the world. I'm running along, and I'm quitting the blues of the world. I'm singing a song, just singing a song. Glory, hallelujah, I just found the porcelain, get ready to fall. Just like a Humpty Dumpty, I'm going to fall. I'm sitting on top of the world. I'm running along. Ahí estamos. Oh, qué rápido. Para que los que ya no lo sabían, este es el otro rol del profesor Oslak, que esperamos tenga también disponible próximamente a la venta su disco. ¿Podemos empezar la clase o con el video institucional? Vamos a comenzar con el video corto del CLAD y damos inicio. Bien. Gracias, profesor. Por favor. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Cuando son las 10:03 de la mañana, hora Venezuela, y 11:03, hora Argentina, damos inicio a esta segunda clase del curso internacional Sello CLAD, Estado y Sociedad en América Latina, Formación, Actuación, Organización, Transformación, con el destacado profesor Óscar Oslak. Segunda clase que corresponde al módulo 1, el proceso de construcción social del Estado. Sin más, le damos la palabra al profesor. Adelante. Muchas gracias, Nelson. Buenos días a todas, a todos. Vamos a comenzar esta segunda clase y lo que voy a hacer es tratar de ubicarme en el punto donde habíamos dejado la clase pasada, que fue exactamente
en esta diapositiva, ¿no? Cuando hablamos de las distintas estrategias de penetración estatal. Y como última referencia respecto a este proceso de formación, porque me voy a meter ahora en otro aspecto del proceso de construcción estatal, quisiera compartir con ustedes una fórmula que está planteada en mi libro. Es una suerte de fórmula matemática, en realidad es una fórmula matemática, que es la siguiente. Paso no, tenía una transparencia más, es esta, ¿no? Es un índice de imprevisibilidad presupuestaria, es un invento que se me ocurrió, digamos, haciendo un estudio histórico, porque en mi libro sobre la formación del Estado argentino, lo que hice fue analizar las memorias del Ministerio de Hacienda, y sobre todo reconstruir los presupuestos ordinarios y extraordinarios que se sucedieron en el gobierno nacional durante un periodo de alrededor de 18 años. Es decir, una serie histórica donde partí de la hipótesis de que originariamente, es decir, en los primeros años de esa serie, particularmente entre 1862 y 1880, se había producido, digamos, una orientación del Estado Nacional y del gasto público, sobre todo hacia la problemática de la instauración del orden en la sociedad. Y que a partir de 1880, cuando ya se terminaron de dirimir todos los enfrentamientos que existieron durante, bueno, prácticamente 3 décadas entre el gobierno nacional y las provincias, ¿no? El gasto público se orientó fundamentalmente hacia el gasto en progreso. ¿Y cómo, digamos, podía ser esa constatación estadística de esa hipótesis? Bueno, lo que hice es simplemente tomar en primer lugar el presupuesto aprobado por el Congreso cada año, al cual le resté el presupuesto efectivamente ejecutado, y como ese presupuesto estaba clasificado en función de gastos que estaban orientados fundamentalmente hacia la conformación del orden, particularmente los gastos vinculados con el Ministerio de Guerra y Marina, y en el caso de los gastos vinculados con el progreso, eran los relativos al Ministerio del Interior, porque en aquella época el Ministerio del Interior no solamente era un ministerio político, sino también era un ministerio que se ocupaba de la construcción de la infraestructura física del país, de la distribución de semillas, es decir, básicamente funciones que tenían que ver con la promoción de la economía. Bueno, tomando en cuenta, por un lado, los gastos militares y por otro lado, los gastos vinculados con el progreso material del país, simplemente esta fórmula del presupuesto aprobado en materia militar, por ejemplo, respecto del ejecutado, bueno, el ejecutado, al dividirlo por el presupuesto aprobado, daba como resultado que la ejecución en orden superó muchas veces lo presupuestado, porque hubo que recurrir a gastos extrapresupuestarios o extraordinarios, justamente para, digamos, reprimir los levantamientos que se produjeron en el interior del país. Mientras que entre 1880 y 1890, la ejecución de gastos en progreso superó ampliamente también lo previsto en relación con ese rubro. Es decir, que lo que intenté hacer es una constatación, una verificación estadística de una hipótesis que, bueno, yo creo que podríamos generalizarla, tal vez habría que observarlo esto en cada una de las experiencias nacionales, ¿verdad? Pero con toda seguridad, cuando se van resolviendo
los problemas de enfrentamientos, de guerras civiles, de guerras internas que ocurrieron prácticamente en todos los países latinoamericanos, vamos a observar probablemente este mismo tipo de fenómeno. Así que quería simplemente compartir con ustedes esta simple fórmula matemática que permite ver un proceso histórico realmente interesante relacionado con la orientación de la actividad del Estado en cada momento histórico. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pasar a otro tema. En realidad el tema sigue siendo el mismo, pero digamos, a partir de este proceso histórico, uno puede observar que se produce, y esto lo comenté en la primera parte de la clase anterior, de la primera clase que hemos tenido la semana pasada, se produce un proceso de división social del trabajo. Es decir, se decide quiénes van a ser los actores sociales fundamentales que van a ocuparse de las cuestiones que hacen al funcionamiento de una sociedad, es decir, a lo que es el elemento común de la convivencia en sociedad, ¿no? Y por supuesto, en primer lugar tenemos, es decir, primero tomamos en cuenta distintas áreas de funcionamiento del Estado. Es decir, el Estado se va a ir ocupando de problemas vinculados con la educación, la salud, la vivienda, la asistencia, el transporte, es decir, las distintas problemáticas o las distintas cuestiones socialmente problematizadas, así las llamamos, y ya me anticipo, digamos, a una suerte de definición cuando entremos a hablar a partir de la clase que viene de políticas públicas, ¿no? Cuestiones de las cuales se va a ocupar, por ejemplo, el Estado, ¿no? Es decir, el sector coercitivo de la sociedad, el sector público estatal, va a hacerse cargo de una parte de esa problemática o de las cuestiones que hacen a la seguridad, a la cultura, a la alimentación, a la vivienda, ¿no? A cuestiones socialmente problematizadas. Pero también, por supuesto, el mercado, el sector lucrativo, va a ir asumiendo parte de esas responsabilidades. Y a veces también de forma mixta, digamos, ciertos servicios, como también lo expliqué la clase pasada, van a ser asumidos simultáneamente y a veces en competencia, como puede ser en el caso del transporte o puede ser en el caso de la educación, donde hay educación privada y educación pública, ¿verdad? O es pública en todos los casos, pero digamos son agentes privados los que se hacen cargo de la prestación de ese servicio, ¿no? Pero también hay, digamos, un sector no lucrativo, el sector de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, o el sector público no estatal, llamado de diferentes maneras, que también se hace cargo de una parte de las responsabilidades de brindar diferentes tipos de bienes y servicios, ¿no? Y ustedes observan que queda un espacio vacío allí, porque yo considero que hay un cuarto sector, ¿no? Esto podemos discutirlo, si a ustedes les parece, después, que yo lo llamo, digamos, el sector de las redes sociales solidarias, la familia, el vecindario, ¿no? Que sobre todo en épocas de crisis, en épocas, digamos, de fuertes problemas sociales, como la que puede estar experimentando en este momento mi país, ¿no? Donde hay un empobrecimiento general de la sociedad, donde tenemos un 40% de población pobre, ¿no? Surgen, y sobre todo en épocas de hiperinflación, por ejemplo, surgen espontáneamente toda clase de instituciones que no están necesariamente formalizadas, es decir, no son ONGs en el sentido de que tienen un reconocimiento estatal, de que tienen autoridades, de que tienen un patrimonio, ¿no? Sino que son totalmente espontáneas, ¿no? Pueden ser clubes de trueques, pueden ser reuniones de vecinos que se organizan para mejorar la seguridad del barrio, pueden ser personas que quieren reingresar al mercado laboral, pueden ser obreros de fábricas abandonadas por sus dueños porque quebraron, ¿no? Es decir, distintas formas de organización solidaria de la sociedad, ¿verdad? O familias, digamos, que abren un comedor en su casa
y que también están prestando un servicio colectivo, un servicio social, ¿no? Pero que no son necesariamente organizaciones no gubernamentales en el sentido tradicional en que las consideramos. Por supuesto, acá estamos haciendo una división de 4 sectores exactamente iguales y sabemos que el tamaño de cada uno de estos actores sociales es totalmente diferente y que además varía en diferentes momentos históricos, ¿no? Yo podría, digamos, observar cómo además entre estos distintos sectores hay transferencias de responsabilidades o de funciones, ¿no? Voy a colocar los mismos actores de una manera un poco diferente: Estado, mercado, organizaciones de la sociedad civil y redes sociales solidarias, y vamos a ver, no le puedo dar demasiada dinámica. Acá estoy dividiendo, por ejemplo, el Estado en sus distintos niveles. Acá, en el caso de mi país, hay 3 niveles: el nacional, el provincial o el municipal. En otros países hay 4, en algunos hasta hace poco había 2, como es el caso del Uruguay, que tenía solamente el Estado nacional y departamentos, ¿no? Pero podemos observar, por ejemplo, que cuando se llevaron a cabo, especialmente en la década del 90, las políticas de achicamiento del Estado, de privatización, de descentralización, etc., se produjeron transferencias del Estado nacional hacia las provincias, a veces desde el nivel subnacional, provincial o estadual o departamental o como se llame en cada lugar, hacia los municipios. También se produjeron transferencias del Estado nacional, provincial o municipal hacia el mercado, sobre todo con las privatizaciones o con las desregulaciones, cuando ciertas actividades dejaron de ser reguladas por el Estado y por lo tanto se libró al funcionamiento del mercado las relaciones económicas y sociales de cada país, ¿no? También se produjeron transferencias desde el Estado hacia las organizaciones sociales y a su vez de todas ellas hacia las redes sociales solidarias en alguna medida, cuando ni siquiera el mercado o el Estado o las organizaciones de la sociedad civil estaban en condiciones de hacerse cargo de cierto tipo de producciones de bienes o de servicios, ¿no? O sea que hay una dinámica permanente de transferencia, de trasiego entre estos distintos sectores que vale la pena tomar en consideración, porque en cada momento el peso, la significación que tiene cada uno de estas entidades, de estos actores sociales, va a ser seguramente diferente. Hay momentos en que la sociedad o el modo de organización social es estadocéntrico, es decir, todo gira alrededor del Estado. En otros momentos es mercadocéntrico. En estos momentos hay una orientación tal vez cada vez mayor hacia una organización social sociocéntrica o ciudadanocéntrica, ¿verdad? Bueno, sobre esto vamos a hablar también más adelante en el curso. Voy entonces ahora a presentar un esquema donde vamos a ver cómo se constituye la agenda estatal, es decir, de qué manera y de qué forma podemos concebir el rol que el Estado va a desempeñar en la sociedad, ¿no? Si imaginamos, digamos, ahora la sociedad como si fuera un gran óvalo, ¿no? Y pensamos en cómo se conforma la agenda del Estado. La clase pasada hemos ido hablando sobre esta conformación de la agenda del Estado, cómo el Estado va adquiriendo funciones, cómo el Estado va penetrando en la sociedad y se va haciendo cargo de nuevas responsabilidades. Bueno, ¿cómo podemos resumir, ¿no? El modo de organización social que se va conformando y la agenda que al mismo tiempo va desarrollando el Estado? Hemos dicho desde también la primera clase que hay 3 grandes cuestiones que conforman la agenda del Estado. Vamos a llamarlo macro cuestiones, cuestiones que subsumen prácticamente toda la problemática social, ¿no?
Por lo menos esta es una propuesta que yo hago y que obviamente está sujeta a discusión, ¿no? Y desde ya me gustaría que lo discutamos en clase también, ¿no? En primer lugar, la cuestión de la gobernabilidad, ¿no? Que en el siglo XIX, como veníamos viendo en este repaso histórico, se llamaba el orden, ¿no? Y era la primera condición que requería el funcionamiento de una nación independiente, es decir, la constitución de un orden, ¿no? Y a eso lo llamamos hoy en día gobernabilidad. Es decir, y eso va a establecer, en otras palabras también, cuál es la correlación de poder que se va a conformar en la sociedad. Y esto le va a dar contenido, le va a dar materia de intervención a la agenda del Estado. La segunda gran cuestión es la cuestión del progreso, ¿no? Que luego la llamamos el desarrollo, el crecimiento, ¿no? Y que tiene que ver con esto que acabamos de observar recién, que es cómo se va a ir conformando el proceso de división social del trabajo. ¿Quién se va a hacer cargo de qué en la satisfacción de necesidades sociales? Y por supuesto esto también le va a dar contenido a la agenda del Estado. Y yo había propuesto, digamos, como hipótesis, de que primero fue el orden, después fue el progreso, y después fue el tema o como gran cuestión social, como macro cuestión, la cuestión de la distribución, ¿no? Y de la equidad en la distribución, es decir, la equidad distributiva de del producto social, ¿no? Es decir, del excedente económico, si lo vemos en términos marxistas, ¿no? Y por lo tanto, la cuestión de la equidad que tiene que ver con la distribución del ingreso y la riqueza, y eso va a dar lugar también a cuestiones que van a formar parte de la agenda del Estado. Entonces, mi propuesta, digamos, la hipótesis que yo planteo es que la agenda del Estado se conforma fundamentalmente por las cuestiones de la gobernabilidad, del desarrollo y de la equidad, ¿no? Pero además son cuestiones que están vinculadas entre sí, ¿no? Porque imaginemos, por ejemplo, como ha ocurrido en prácticamente todos nuestros países, ¿no? Que de pronto, merced a diferentes influencias, por ejemplo, el thatcherismo en Inglaterra o el reaganismo en los Estados Unidos, ¿no? Que dio lugar al New Public Management, ¿no? Y eso significó una mayor presencia del mercado respecto del Estado y que condujo a procesos de privatización, de descentralización, de desregulación, etc. Bueno, supongamos que de pronto se modifica la correlación de poder, como ocurrió justamente en la década del 90 prácticamente en todas partes, también con la correa de transmisión que significaron los bancos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, es decir, todas instituciones que enarbolaron los principios de la vigencia del mercado, digamos, donde, digamos, la satisfacción del interés individual era, por lo menos en esta concepción, la mejor forma de maximizar el interés colectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se modifica la correlación de poder, ¿no? Y esa modificación de la correlación de poder da lugar a un cambio en la división social del trabajo. Por ejemplo, en Argentina y en muchas partes se privatizaron empresas públicas, ¿no? Esto significa un cambio en la división social del trabajo. Esas empresas públicas incrementaron enormemente las tarifas de los bienes y servicios que producían, y eso produce una redistribución del ingreso y de la riqueza. Y esto a su vez modifica o refuerza, digamos, un determinado patrón de relaciones de poder en la sociedad y tiene influencia sobre la gobernabilidad. Esta es, digamos, esta relación circular que se establece entre las tres cuestiones, ¿no? Por supuesto, esto es verlo desde un punto de vista conceptual, un problema o
un proceso que lo hemos visto hasta ahora desde un punto de vista estrictamente histórico. Ahora, esto no es todo, porque la agenda del Estado no solamente depende de una dinámica que se da al interior de un país, sino también de la dinámica que se establece en las vinculaciones entre un país y el exterior, es decir, el mercado externo y el conjunto de poderes que existen en el ámbito internacional. Y en ese sentido, la agenda del Estado también se ve impactada por lo menos por otros tres factores que son externos a las sociedades nacionales y que paso a desarrollar. Por un lado, digamos, el proceso de internacionalización del Estado, es decir, el hecho de que el Estado pasa a formar parte de una constelación de organizaciones, de organismos supranacionales, como pueden ser los bancos, el Fondo Monetario, es decir, los bancos, Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario, el CLAD, ¿no? Es decir, los países de toda América Latina y de Iberoamérica forman parte del CLAD y en función de su vinculación con el CLAD asumen compromisos. Por ejemplo, firman cartas iberoamericanas. Esas cartas iberoamericanas, en cierta forma, condicionan ciertos aspectos de las políticas internas de los países en la medida en que suponen una adhesión del país a ciertos principios o, digamos, la aceptación de los tribunales internacionales que a veces zanjan cuestiones que se dan, digamos, entre países y que tienen que ser acatadas por los países. O, por ejemplo, la Corte Internacional de Costa Rica, ¿no es cierto?, que a veces dictan fallos que pueden modificar los fallos que se dan en el orden nacional, ¿no?, que es una instancia supranacional que condiciona también la agenda del Estado. Y se ha dado un proceso de enorme crecimiento, ¿no?, del número de organizaciones internacionales desde Bretton Woods en adelante, ¿no? Hoy en día los países prácticamente en todos los ámbitos, en la salud, ¿no?, a través de la Organización Mundial de la Salud, en la cultura, a través de la UNESCO, etcétera, forman parte de ese tipo de entidades y por lo tanto, digamos, esas entidades en cierta forma condicionan, por lo menos parcialmente, las políticas que se pueden dictar en el orden nacional. Un segundo aspecto tiene que ver, a mí me lo está tapando, digamos, mi computadora, pero sé que ahí abajo dice globalización. La globalización es también un proceso que no tiene que ver, es decir, que es diferente a lo que señalé hasta ahora, digamos, sobre la internacionalización del Estado. La globalización implica, digamos, una modalidad de funcionamiento del capitalismo, ¿verdad?, donde los productos se pueden tener un origen muy diverso en cuanto al proceso productivo, donde las relaciones económicas asumen un carácter totalmente diferente, que condiciona el comercio exterior de los países, que condiciona las formas en que se organiza la producción en cada uno de los países, merced justamente a esta tremenda expansión que se ha dado, digamos, en las últimas décadas y que en cierta forma se retrajo, sobre todo, por ejemplo, con el gobierno de Trump en los Estados Unidos, ¿no? Una vuelta hacia la nacionalización. Pero la globalización es un fenómeno que ha tenido una enorme significación desde el punto de vista de la forma en que condicionan sobre todo las políticas económicas de los países. Y en ese sentido afecta la agenda del Estado. Y el tercer elemento, que también es diferente a la internacionalización y la globalización, es la integración. Es decir, la integración es al revés una respuesta justamente a un proceso donde los países quieren anclar ciertas variables, ¿no?, de manera de no estar totalmente sometidos
a los vaivenes, a los avatares de un mercado internacional o de la acción de las organizaciones internacionales, y por lo tanto supone el esfuerzo que desarrollan dos o más países, como por ejemplo la Unión Europea, ¿no?, para dictar políticas propias internas para el conjunto de una región, en este caso la Unión Europea, por ejemplo, o el Mercosur, que no ha funcionado, ¿verdad? Que ha sido hasta ahora un proyecto bastante fracasado, pero que en todo caso ha implicado el esfuerzo por constituir un mercado interno entre esos países, ¿no?, y poder además competir o asumir políticas comunes frente a un mundo donde han aparecido bloques poderosos y por lo tanto esta integración económica es una forma también de moverse con mejores herramientas, con mejores recursos de poder frente a un mundo crecientemente dominado por grandes bloques económicos, ¿no? Como culminación de este análisis que estoy haciendo con relación a este esquema, ¿no?, uno podría preguntarse, por ejemplo, qué clase de Estado sería deseable, ¿no? O qué clase de sistema capitalista, porque todos los estados en los que estamos viviendo hoy en día en el mundo, inclusive China comunista, por ejemplo, son países capitalistas, ¿no? ¿Qué clase de capitalismo sería el deseable, ¿no? Y yo planteo, digamos, que si tomamos los tres elementos, digamos, gobernabilidad, desarrollo y equidad, ¿no?, como parte de esta fórmula que sintetiza la agenda del Estado, estaríamos hablando, por lo menos desde el punto de vista de la deseabilidad, de un capitalismo social y democrático, es decir, capitalista desde el punto de vista del esquema de desarrollo, ¿no?, social desde el punto de vista de la equidad distributiva y democrático desde el punto de vista del tipo de gobernabilidad que sería deseable, ¿no? Y lo planteo ahora porque, digamos, en la parte final de la clase, yo voy a volver sobre estos tres temas a raíz de un estudio que he hecho hace algún tiempo atrás, ¿no?, para tratar de medir cuál es el grado de tensión que existe entre estas tres grandes cuestiones, porque ese es el gran problema. El problema de la agenda del Estado, el problema de la relación entre gobernabilidad, desarrollo y equidad, es que estas tres grandes cuestiones están permanentemente en tensión dentro de un sistema capitalista, porque el capitalismo es un sistema desigual, es un sistema que no distribuye parejamente los frutos de ese desarrollo económico. Y por lo tanto, las cuestiones entran en tensión. Y quiero comentarles entonces un estudio que hemos hecho de prácticamente todos los países del mundo sobre los cuales existía información, donde tratamos de medir el grado de tensión entre gobernabilidad, desarrollo y equidad. Pero aguántenme un ratito para que vuelva sobre este punto, ¿no? Déjenme mostrarles otro esquemita parecido a ahora, pero donde metemos a la sociedad, metemos a los ciudadanos, ¿no? Y cuáles son las reglas de juego que se establecen entre sociedad y Estado. Volvemos a poner este óvalo que estaría mostrando, digamos, el plano nacional de una sociedad, ¿no? Y ponemos las tres cuestiones: gobernabilidad, desarrollo y equidad, ¿no?, desde el punto de vista de la relación entre sociedad y Estado nacional, ¿no? Y acá quisiera plantear tres reglas de juego que están, digamos, en la esencia del vínculo entre sociedad y Estado. El primero, digamos, yo lo llevaría históricamente a 1770, cuando aparece en los Estados Unidos un párroco, ¿no?, que plantea un lema que se ha
venido manteniendo hasta la fecha, hasta hoy, ¿no? Y es una consigna que se estableció entre los colonos norteamericanos antes todavía de que se dictara la independencia en los Estados Unidos. Estoy hablando de 1750 en relación con 1776, que es cuando se declara la independencia de los Estados Unidos. Y el principio es no taxation without representation, es decir, no vamos a pagar los impuestos si no tenemos representación política, por supuesto, en el Parlamento. En aquel entonces era el Parlamento inglés, y los colonos se quejaban de los altos impuestos que le imponía la corona británica, ¿verdad? Y entonces hubo como entre las causas que llevaron a la Revolución Norteamericana, por ejemplo, se planteó la cuestión del impuesto al té. El impuesto al té fue una especie de detonante que llevó que condujo, entre muchos otros factores, por supuesto, a la independencia norteamericana. Pero, digamos, los colonos querían tener representación en el Congreso, en el Parlamento británico, ¿no? Y por lo tanto, una primera regla que, digamos, todo país democrático ha respetado, es que los ciudadanos no van a pagar impuestos si no tienen la posibilidad de designar a sus representantes en el Congreso para que en el Congreso se vote cuál debe ser la medida justa de la imposición, ¿verdad? Esta es una primera regla, o sea, ver al ciudadano como contribuyente. Y yo voy a decir que todo ciudadano por lo menos desempeña 3 roles que son bien diferentes en su relación con el Estado. El primer rol en su relación con el Estado es el rol de contribuyente. El segundo rol tiene que ver con su carácter de perceptor de bienes y servicios, ¿no? Es decir, el ciudadano como beneficiario de servicios del Estado, ¿no? Y en ese sentido, la regla de juego es: yo no voy a pagar impuestos si el Estado no me devuelve en bienes y servicios lo que yo considero que debería darme, es decir, en materia de educación, en materia de seguridad o de lo que fuere. En ese caso, el ciudadano está actuando como usuario de bienes y servicios. Entonces, la primera regla: no pago impuestos si no tengo representación política. La segunda sería: no pago impuestos si no me devuelven en bienes y servicios. Y la tercera es el rol del ciudadano como votante. Es decir, si no me diste bienes y servicios como yo esperaba, voy a votar por alguien diferente, voy a aprobar con alguien distinto, y entonces allí tenemos una relación entre la gestión estatal, que puede ser deficitaria, y por lo tanto esto puede conducir a un cambio en las votaciones y en la representación política de la ciudadanía, ¿no? Es tal vez un tema secundario, pero me parece interesante entender, ya que estamos en un curso de las relaciones entre Estado y sociedad, ¿no? El triple rol que el ciudadano, digamos, desempeña en su vinculación con el Estado. Me gustaría después, si ustedes quieren, discutir un poco la esencia de estas 3 relaciones, y si efectivamente en el imaginario social están presentes estas formas, digamos, si se quiere, popularizadas, que yo planteo. Bueno, yo no pago mis impuestos si no tengo representación, no pago impuestos si no recibo bienes y servicios, y no te voto si no me diste, ¿no?, en bienes y servicios lo que esperaba. Bien. Me voy a meter ahora en otro tema, brevemente, ¿no? Antes de darles la palabra. No sé qué hora es en este momento, si me puedes decir, Nelson, porque se paró mi reloj, y por lo tanto, como estoy con
No, tengo acá un celular. También Son puedo. las 11:39 hora argentina. Perfecto, perfecto. Entonces, yo voy a dedicar ahora unos 10 minutos a otro tema y voy a darles la palabra para que intervengan, ¿sí? De Eh, acuerdo. Francis Fukuyama, todo un personaje que ha escrito libros muy influyentes como em, el fin, el fin del Estado, ¿no? Este, es decir, eh, pero ha escrito también un libro que se llama La construcción del Estado. Es un pensador muy influyente con el que no estoy de acuerdo en general, ¿no? Pero, digamos, en ese libro, que a mí particularmente no me gusta, pero tomo de ese libro unos gráficos que me parecen muy buenos, por lo menos desde un punto de vista didáctico, ¿no? Donde él dice, bueno, a ver, los estados tienen diferentes grados de intervención. Entonces, ¿cómo lo puedo mostrar eso, digamos, gráficamente? Bueno, eh, hago una línea, digamos, que indica grados mayores o menores de intervención y además entonces coloco, no miren, no se tuerzan la cabeza, no para mirar qué es lo que dice ahí, porque además está pésimamente traducido el libro y por lo tanto, digamos, eh, esto que plantea él como simplemente tomen los títulos en letra gruesa, ¿no? Funciones mínimas, funciones intermedias y funciones dinámicas que serían, bueno, mayores grados de intervención. Tomen esta línea simplemente como indicativa de que el Estado puede tener distintos grados de intervención social, se puede meter, por decir así, en distintas áreas, asumir responsabilidad por ciertos temas, otros librarlos al mercado, otros librarlos al conjunto de la sociedad, ¿no? Aunque se hagan cargo simplemente las personas de satisfacer sus necesidades. Pero dicho esto, él incorpora una segunda dimensión al análisis y dice, bueno, pero el Estado puede intervenir más o menos, pero puede hacerlo también mejor o peor, ¿no? De una manera mejor o peor. O sea, puede el Estado tener mayor o menor capacidad de intervención en las distintas áreas en las que decide efectivamente intervenir. Y por lo tanto, digamos, incorpora esta idea de capacidades estatales. Tema que, por supuesto, nos va a interesar fundamentalmente en el resto del curso, ¿no? Y entonces arma una escala cualquiera, ¿no? Porque no creo que 80 como máximo tenga algún sentido, uno generalmente utiliza una escala de 100, ¿no? Pero toma, digamos, una escala que indica mayores o menores grados de capacidad estatal y, como ustedes ven, tiene una serie de digamos, de áreas de intervención intervención política por parte del Estado, ¿no? En cuestiones que forman parte de la agenda del Estado, ¿no? Cuestiones de ley y orden, de educación, de salud, de lo que a ustedes se les ocurra, y como, digamos, es natural, el Estado no es igualmente capaz en la prestación de bienes y servicios en cada una de las áreas en las que interviene. En algunas tiene mayor y en otras tiene menor capacidad, ¿no? Tal vez, no sé si, digamos, si él lo pensó inspirándose en la propia experiencia de los Estados Unidos, pero fíjense que le da un máximo valor a ley y orden, o sea, probablemente haya pensado en el Estado norteamericano, ¿no? Pero al mismo tiempo, si ustedes miran el área de educación, es una de las que alcanza apenas a 20 puntos sobre el máximo de la escala, ¿no? O sea, es altamente deficitaria en materia de educación,
y altamente capaz en materia de mantenimiento de ley y orden. O sea, intuitivamente ustedes pueden seguramente estar de acuerdo en que más allá de las alturas relativas que tienen cada una de estas áreas, ¿no? Uno podría representar gráficamente distintos niveles de capacidad estatal. Y luego combina estas dos dimensiones, ¿no? Y dice, bueno, a ver, puedo tener capacidades estatales menores o mayores y puedo tener alcances de la intervención institucional del Estado mayores o menores. Y esto daría 4 cuadrantes, ¿no? Un cuadrante de poca intervención, pero gran capacidad estatal, hasta, digamos, un cuadrante 4 que tiene una altísima intervención, pero una bajísima capacidad estatal. Y entonces trata de representar en situaciones reales cómo podrían darse en un mapa, digamos, mundial, algunos casos que caen dentro de cada uno de estos cuadrantes, y entonces imagina una matriz, ¿no? Donde, bueno, ahí le puso fuerza, le cambió. Yo tendría que haberlo modificado, en vez de fuerza, llamar capacidad y alcance de las funciones del Estado, ¿no? Y ustedes observan ahí, digamos, esto está escrito en 1990, todavía existía, se caía la Unión Soviética, ¿no? Pero aparece todavía la Unión Soviética, como uno de los países, bueno, elige, por supuesto, algunos países, y la Unión Soviética es el que tiene mayor alcance y tiene, digamos, una capacidad estatal intermedia, ¿no? Pero donde, digamos, mucha mayor capacidad tiene Francia, como el país, digamos, más desarrollado estatalmente de Europa, ¿no? Le sigue por ahí Japón, Estados Unidos con bastante, digamos, capacidad, pero poca intervención por parte del Estado, es decir, una mayor prevalencia de la actividad del mercado en los Estados Unidos, y tiene un par de países, digamos, de lo que era en aquel entonces el tercer mundo, que son Turquía y Brasil, ¿verdad? Que son países con relativamente alta intervención estatal, pero baja capacidad. Y un extremo, digamos, toma un país africano muy subdesarrollado, con poca presencia estatal en la sociedad y bajísima capacidad institucional. Pero, dice Fukuyama, las situaciones no son estáticas y cambian, y toma, digamos, algunos ejemplos de cambios que se van produciendo a través del tiempo, y muestra, por ejemplo, cómo se pasa de 1980 en la Unión Soviética a el año 2000 en Rusia, ¿no? O sea, ya Unión Soviética convertida en Rusia, que baja enormemente su injerencia, su presencia en la sociedad, pero al mismo tiempo baja también su capacidad institucional. U otro país como Japón, que, digamos, no modifica demasiado su intervención, se reduce un poco entre esos años, ¿verdad? Pero, por otro lado, baja su capacidad estatal. Y toma un tercer ejemplo, que no lo había, digamos, incorporado en el gráfico anterior, que es el caso de Nueva Zelanda, en 1981, y Nueva Zelanda en 1995, después que hace la reforma del Estado, porque la reforma de Nueva Zelanda fue probablemente, si no la única, una de las muy pocas reformas estatales neoliberales, ¿no? Basadas en el New Public Management que se dio entre los años 80 y 90, ¿no? Nueva Zelanda ya en 1995 había hecho una exitosa reforma estatal, reduciendo su intervención en la sociedad, pero al mismo tiempo aumentando su capacidad institucional, ¿no? Luego, entonces, con esto, digamos, él muestra, digamos, cuáles pueden ser los distintos grados de intervención del Estado y cuál puede ser, de una manera más o menos dinámica, los cambios que se pueden producir en la capacidad institucional para dar respuesta a esas áreas en las cuales interviene el Estado.
Bien. Hasta acá, digamos, quiero llegar con esta, digamos, introducción del análisis de Fukuyama, para volver, digamos, después de esta pausa interactiva que vamos a hacer, ¿no? A lo que había anticipado, que es la medición de gobernabilidad y desarrollo de equidad. Así que abro ahora el debate, las preguntas o comentarios que quieran realizar. Nelson. Muy bien, profesor, estimados estudiantes, le voy a leer una pregunta que Emilio Muñoz había hecho hace un tiempito y luego le pongo, ya hay dos manos levantadas para que Gerson primero y luego Karina indiquen sus preguntas. La pregunta escrita de Emilio Muñoz es: no me queda tan clara la diferencia entre la internacionalización y la globalización. ¿La globalización sería un fenómeno netamente económico? Sí, claro, digamos, no es netamente económico, porque, digamos, supongamos, las BRICS, los países que forman parte del BRICS, que es una especie de alianza entre países, una alianza fundamentalmente económica, pero al mismo tiempo son alianzas económicas que desarrollan poder político, ¿no? O sea, tienen una presencia internacional que no se agota exclusivamente en el ámbito o en el terreno económico, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, que si es que estamos hablando de globalización, no estamos hablando de integración. Discúlpenme, pensé que estamos hablando de integración. No, globalización implica un proceso donde la producción se descentraliza, ¿no? Es decir, de pronto un lápiz que tiene como 10 elementos distintos. Una vez lo leí en relación con un lápiz que me llamó realmente la atención, porque un lápiz producir un lápiz, que parece una cosa sencilla, porque tiene madera, mineral, y tiene otros elementos de pulido, de pintura, etc. Bueno, un lápiz puede ser realizado en 3 o 4 o 5 países diferentes, y en cada uno de ellos se lleva a cabo una parte del proceso productivo. Y eso da lugar a un cambio muy importante desde el punto de vista de la radicación de las industrias, del punto de vista del tipo de fuerza de trabajo que se va a utilizar en la producción de los bienes y servicios, ¿no? Ese es un fenómeno fundamentalmente económico. Cuando hablamos de internacionalización, estamos hablando de instituciones. Estamos hablando de instituciones que adquieren un carácter global, internacional, o supranacional, para decirlo más propiamente, o sea, que trascienden a las naciones, ¿no? Y que se ocupan de temas bien diferentes, ¿no? Como dije antes, se ocupan de la salud, o se ocupan de la educación, o de la cultura, o del Estado, como el caso del CLAD, ¿no? De la reforma o del funcionamiento adecuado del Estado, ¿no? Pero así tenemos muchísimas otras, ¿no? No podría enumerarlas acá, pero cada uno de ustedes sabe, digamos, la pertenencia que sus respectivos países tienen en el ámbito internacional en múltiples tipos de instituciones. Entonces, estamos hablando de dos fenómenos distintos, pero que cada uno de ellos, sin duda, influye sobre las agendas nacionales en la medida que condicionan o que en todo caso restan capacidad de decisión autónoma a los países en la medida en que se establecen ciertas condicionalidades por la pertenencia a esas instituciones. Por ejemplo, las instituciones de 80 países del mundo en este momento forman parte de la Alianza del Gobierno Abierto, ¿no? Vamos a hablar del tema del gobierno abierto más adelante, pero la pertenencia a la Alianza del Gobierno Abierto supone, por ejemplo, de que cada 2 años hay que presentar un plan nacional de gobierno abierto con compromisos que tienen que adquirir los países de que van a llevar adelante determinado tipo de iniciativas que apuntan en la dirección de consolidar los principios del gobierno abierto, ¿no?
bueno, le estoy dando con esto un ejemplo de qué significa esa pertenencia internacional y de qué manera condiciona la capacidad de decisión autónoma de los países. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a darle la palabra a Gerson Guerrero Nova. Adelante, Gerson. Sí, Gerson, te Gracias, aclaro Nelson. que hable de que respondí a tu pregunta, que Nelson la va a subir al campus o a la plataforma, a la pregunta que dejaste pendiente los otros días. Ah, profesor, creo que no era Gerson. Ya le digo quién. ¿No era eh, Gerson? Fue Renzo Antonio. Ah, perdón, perdón. Sí, no se preocupe. Renzo, ya tu pregunta está respondida en el campus virtual, que habías dejado esa pregunta en el campus. Adelante, Gerson. Perdón. Muchas gracias, Nelson. Buenos días, profesor. Un poco retomando esta cuestión de la equidad, gobernabilidad y desarrollo, me gustaría de pronto que profundizáramos un poco en el grado en que la internacionalización, la integración y la globalización han empezado a ser parte de la fórmula que usted nos propone del capitalismo social, esta relación entre gobernabilidad, desarrollo y equidad. Al parecer, uno estaría pensando que la internacionalización, la globalización y la integración para los países latinoamericanos estarían mucho más fuertemente afectadas, siendo factores externos en la elaboración de la agenda, pensando que estas tres generalmente están dadas por las potencias, es decir, la globalización, la internacionalización, cuestiones de préstamos y las integraciones que generalmente son pues por decirlo de alguna manera, las más grandes, las impulsadas por potencias, y el ejemplo de Mercosur que no funciona. Entonces, ¿cómo estas tres, internacionalización, integración y globalización, para los países latinoamericanos incluso pudieran ser necesariamente integradas a la fórmula que nos plantea usted de gobernabilidad, equidad y desarrollo para el capitalismo social, porque parecerían ser mucho más influyentes en el establecimiento de la agenda al ser externas e impuestas por países desarrollados? ¿Tú qué piensas? Yo creo que para los países desarrollados, esas tres, la internacionalización, la integración y la globalización, van como en una serie de tensión de efectivamente fuerzas externas, pero que pueden controlar. Y para los países latinoamericanos, en algunos puntos incluso terminarían dictando su propia agenda, porque no tienen una relación lo suficientemente fuerte entre gobernabilidad, equidad y desarrollo. Sí, es claro. A ver, no podemos negar que hay, digamos, una distribución del poder mundial que a veces está facilitada, ¿no? Justamente por esta institucionalidad, ¿no? Que se ha dado en el mundo, tanto una institucionalidad política a través de estas instituciones supranacionales, como, digamos, una institucionalidad económica a través de la globalización, ¿no? Que ha tenido, digamos, una influencia muy grande sobre el desarrollo del capitalismo, no hay ninguna duda, ¿no? Ahora, los procesos de integración, por ejemplo, han sido muy resistidos en el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos ha querido liderar a veces procesos de integración latinoamericana, ¿no? Incluso ha tenido, digamos, en el caso de algunos gobiernos norteamericanos, ha tenido algunas resistencias respecto de la vinculación con México y con Canadá, por ejemplo, ¿no? Que es un proceso de integración regional también en ese caso, ¿no? Pero sin duda estos procesos son parte de la forma en que se ha consolidado el poder mundial, no hay ninguna duda, ¿no? Que los países más poderosos del mundo, en la medida que tienen presencia determinante, tanto en Naciones Unidas, ¿no? Como, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, o tienen poder de veto, ¿no? Bueno, sin duda se aseguran posiciones de poder que van a estar en última instancia dictando la agenda mundial, ¿no? Bueno, pero ese es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo no solamente es desigual,
desde el punto de vista económico, sino es también desigual desde el punto de vista de su organización política a nivel internacional. Ahora, ¿cómo eso se traduce digamos, en un capitalismo social y democrático? Bueno, ahí ya no depende necesariamente de, digamos, de esta configuración mundial. Los países, digamos, que tienen o que están a la vanguardia de lo que podríamos llamar un capitalismo social y democrático son los países escandinavos, que no necesariamente son los más poderosos del mundo, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación en la última parte del curso. Ok, muchas gracias, Muchísimas profesor. gracias, ¿Vale? Gerson. Vamos a darle la palabra a Karina Álvarez. Adelante, Karina. Hola, muy buenos días a todos y todas. Soy Karina Álvarez de México. Profesor, muchísimas gracias por tan brillante exposición. Y lo rompecabezas se está acomodando y por un lado viene la lectura justamente de equidad, de desarrollo y de gobernabilidad. Y por ahí como que a esa lectura mi primera pregunta, y van a ser más que nada preguntas, profesor, para que por favor nos pudiera profundizar, es la parte de derechos humanos. No la vi como mencionada y fue como mi primera pregunta. Por otro lado, cuando usted nos complementa la clase de hoy con estas gráficas de la intervención del Estado en diferentes grados, justamente me vuelve a venir la palabra derechos humanos y libertad. Entonces, quisiera ver cuál es su perspectiva, porque pues la libertad es justamente como uno de los pilares de la parte democrática y que ahora, con esto cierro mi intervención, cuando veo en las fotografías, que seguramente todos lo vieron esta mañana, como en Ecuador están votando, pero están votando los ciudadanos, pero con, digamos, con chalecos y con cascos, ¿no? Entonces, dejo mis preguntas, profesor, y le agradezco mucho su tiempo y la clase. Gracias. No, por favor, al contrario. Mira, en realidad la cuestión de derechos humanos, yo no le doy la misma jerarquía que le estoy dando a estas tres de gobernabilidad, desarrollo y equidad, porque yo a estas las llamo realmente macro cuestiones sociales, ¿no? Porque sintetizan de alguna manera tres ámbitos bien diferenciados de problemáticas, ¿no? Pero que se sintetizan en estas tres. ¿Por qué? Porque en primer lugar, considero que son algo así como requisitos básicos para el funcionamiento de una sociedad. No puede haber una sociedad sin orden, ¿no? Y por lo tanto la gobernabilidad de una sociedad es fundamental para que la propia sociedad funcione, ¿no? De la misma manera como que no puede haber una sociedad sin producción y sin desarrollo, y sin generación de riqueza que pueda ser distribuida. Y tampoco puede haber una sociedad que distribuya demasiado inequitativamente, ¿no? Y por lo tanto hay una cuestión allí de equidad distributiva. En ese sentido, yo considero que estas tres son los pilares, digamos así, de la agenda del Estado. Ahora bien, si tú hablas, por ejemplo, de derechos humanos es parte de, es decir, a ver, las cuestiones específicas atraviesan estas tres, pero, digamos, tienen, podemos así decir, una afinidad electiva, para utilizar un término conocido, una afinidad electiva con una de ellas. Por ejemplo, los derechos humanos, yo diría que tienen una afinidad electiva con la cuestión de la equidad, ¿no? Porque justamente la lucha por derechos es, en esencia, una lucha por la equidad, por un cierto tipo de equidad. Yo, en la clase pasada, hablaba de una de las variables que van a conformar finalmente una sociedad y es la cuestión de la ciudadanía. La ciudadanía, yo decía que era fundamentalmente política en un comienzo, pero que después empezó a adquirir otro carácter, una ciudadanía social, una ciudadanía económica,
Y cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, podemos estar hablando de derechos económicos y sociales que son ganados a través de la lucha, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo diría que la temática de los derechos humanos pertenece o digamos, se relaciona mucho más estrechamente con la cuestión de la equidad distributiva, porque también tiene que ver con la equidad distributiva de los valores en una sociedad, ¿no? Y de los derechos en una sociedad. No solamente estamos hablando de una distribución económica, sobre todo porque, digamos, en la medida que se ganan otros derechos, derechos políticos, también se van a ganar seguramente derechos económicos. Después mencionaste la libertad, ¿no? Bueno, la libertad tiene que ver justamente con el tipo de gobernabilidad, es decir, en qué medida en una sociedad es posible el ejercicio de derechos democráticos, ¿no? Porque tiene que haber libertad de asociación, tiene que haber libertad de elegir y ser elegido, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de tipo de gobernabilidad. Yo dije un capitalismo social y democrático, y lo democrático se estaba referido justamente al tipo de gobernabilidad existente en la sociedad y a cuál es la correlación de poder, ¿no? Y al tipo de recursos de dominación política que se utiliza, ¿no? Si se utiliza la coerción física o se utiliza el consenso en la sociedad, ¿no? Y cuál es el grado de participación política que existe en la sociedad. Bueno, por supuesto, yo no vi, sí vi efectivamente a los candidatos presidenciales de Ecuador votando con, digamos, el, con fuerzas armadas o fuerzas de seguridad que estén, digamos, cuidándolos. No sabía que los ciudadanos comunes también iban con casco y chaleco a votar. Eso no lo sabía. Suponía que valía para los candidatos presidenciales. Por supuesto, digamos, son recortes, son limitaciones a la libertad y a la democracia, ¿no? Porque son realmente alteraciones del sistema democrático. Muchísimas gracias, Karina y profesor. Ahora a continuación, Luis Enrique, por favor, activa tu micrófono y la pregunta. Gracias, buenos días para todos, buenos días, profesor. Pues viendo el análisis del profesor, la pregunta que nos planteaba durante la clase sobre el hecho de los impuestos y la representación política, y esto pues equiparándolo al concepto de nación que el profe menciona en su texto, veo pues que realmente pues la nación hace parte, o sea, menciona como que los diferentes grupos de personas en la región se unen en torno a una identidad compartida. Y en ese sentido, me parece paradójico también acá en Colombia, por ejemplo, y sé que lo compartimos en muchas regiones de Latinoamérica. Existen estas múltiples naciones, digámoslo así, en cuanto a diversas culturas, ¿no? Y sin embargo, esas culturas están obligadas de por sí a tributar, pero no tienen una representación. Bueno, ahora en la Constitución del 91, pues se establece, pues digamos, una mínima representación de las negritudes, de los indígenas, pero que han sido demasiado politizadas. Realmente, pues, quien está representando a las negritudes no representa a las negritudes, solamente ocupa un escaño ahí en el Congreso. Lo mismo en cuanto a los indígenas. Entonces no hay una representación directa, pero sí el cobro de impuestos es una cuestión inherente a todos. O sea, desde que ya estemos en el país, pagamos impuestos por una libra de arroz y por un huevo. Entonces, pagamos impuestos por todo. Entonces, no hay esa legitimidad en ese sentido, ¿no? Pues me causa curiosidad el hecho de que para que una verdadera participación exista, deberíamos tener bueno, sé que la Constitución del 91 tiene muchos visos de plurinacionalidad, no establecida así claramente, pero sí se busca, ¿no? Con la autonomía de las diversas regiones o departamentos. La descentralización del Estado, se trata de hacer algo similar. Pero entonces se me ocurre una pregunta que podría hacerla como un estudio
en el hecho de que ¿cómo se podría trazar una ruta para la implementación de políticas públicas en Colombia bajo la Constitución del 91 para establecer una estructura similar a un Estado plurinacional federal sin la necesidad de convocar a una asamblea constituyente? Entonces, pienso que podría trabajar en eso. Me gustaría escuchar pues el aporte del profesor de acuerdo a su gran experiencia en estos asuntos. Bueno, a ver, yo conozco someramente la Constitución o la reforma constitucional del 91, ¿no? Lo que no, digamos, no tengo conocimiento suficiente como para, digamos, recomendar alguna ingeniería constitucional que permita convertir a Colombia en un país, digamos, federal, ¿no? Eh, Eso tiene que ser declarado constitucionalmente y tiene que significar, por otro lado, un grado de autonomía por parte de los departamentos que hoy no tienen, digamos, en la medida que la Constitución no les otorga esos poderes, ¿no? Pueden tener, digamos, elecciones, digamos, de titulares del departamento, ¿no? Pero no tener, por ejemplo, la autonomía para recaudar impuestos propios, ¿no? O, digamos, que vaya más allá de ciertos recursos que pueden ya estar establecidos constitucionalmente, hasta donde llega su facultad, digamos, impositiva, ¿no? Pero un país federal, como puede ser Venezuela o México o Brasil o Argentina, que son los únicos países federales de América Latina, ¿no? Requiere que la Constitución le otorgue poderes especiales, tanto en lo político como en lo tributario, como en lo económico, ¿no? Y supone, digamos, una representación, por otro lado, en el Congreso, en el Parlamento, que también es diferente, así que yo no veo que se pueda producir un cambio en el sentido que estás planteando, ¿no? Simplemente con la reforma del 91. Me parecería que no alcanza, ¿no? Pero en fin, no soy constitucionalista y no conozco a fondo lo que permite la Constitución y por lo tanto, ¿qué podría hacerse sin convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Lo lamento. Vale, vamos a darle la palabra a Renzo Quijano. Adelante, Renzo, puedes activar tu micrófono. Renzo, tienes que buscar para donde el símbolo, el icono del micrófono de audio y darle clic. Ya, perdón. Adelante. Aló, ¿se me escucha? Sí se te escucha. Ya, perfecto. Buenos días, profesor. Yo tenía unas dudas en relación a esta cuestión que planteó de el instrumento de funciones estatales y la fuerza del mismo. Y es que hay algunas propuestas y algunas posturas que plantean que mayor reducción del Estado, curiosamente, tiene como contrapartida mejores incentivos para la autorregulación, ¿no? De los agentes del mercado. Y, por ejemplo, en el caso peruano, bueno, tenemos altas tasas de informalidad en varios aspectos. Puntualmente voy a centrarme en este ejemplo de que es el transporte urbano. En el transporte urbano, a razón de las reformas neoliberales que se dieron en los 90, hubo un boom, ¿no? Hubo un boom del transporte. Entonces, la gente que antes trabajaba en el Estado, que fue reducido, se les dio un fomento para que puedan hacer microempresas, ¿no? En todo caso, lo que más común sucedió fue que la gente se compraba combis, que son como Sí, sí. carros de transporte, y hacían eso, ¿no? Entonces era muy improvisado, pero se empezaron a generar rutas de transporte, ¿no? Obviamente eso a la larga fue insostenible y se generó un caos a nivel del transporte urbano. Entonces, ¿qué pasó? Que en los últimos años se creó una autoridad, ¿no? Una autoridad para poder regular estas líneas de transporte
y hacer que el tráfico sea reducido y aparte optimizar recursos y se quiso entonces traer esta cuestión de tener una flota de transporte público que esté conectado, etcétera, ¿no? Ya todo eso siempre es cuestionado y se cuestiona esta misma autoridad, indicando de que si no existiera, los agentes se autorregularían, ¿no? En la práctica, no sé si eso sea verosímil o no, porque han habido más de 30 años, sin esa autoridad era un caos y al menos con la autoridad hubo algunos avances, ¿no? Mi pregunta en concreto es, ya fuera de este ejemplo, si es que existe o usted conoce algún caso en el cual la reducción del Estado ha sido o generado algún tipo de incentivo para que los agentes puedan autorregularse. En todo caso, ¿cómo tomar estas posturas como funcionarios públicos, ¿no? Si es que deberíamos pensar de que la reducción del Estado per se va a traer estos beneficios, cómo replantearnos en todo caso cómo estamos concibiendo el Estado dentro de la sociedad. Y Mira, como segunda pregunta, antes de que siga, nosotros vamos a tener por lo menos 2 clases dedicadas a ese tema específicamente. Así que yo quisiera, si me disculpan, ¿no? Reservar mi respuesta para ver ese tipo y otro tipo de experiencias de reducción del Estado, porque vamos a dedicarle por lo menos una clase completa a esa temática. Así que no quisiera dejar de perder la oportunidad de terminar la clase de hoy. No es que no quiera responderte, sino que prefiero, digamos, responderte en el contexto de cuando estemos discutiendo específicamente ese tema. ¿Puede ser? ya, sí, no hay problema. Bueno, Gracias. de acuerdo. Yo pediría que todas las demás preguntas o consultas o comentarios que quieran hacer, se los pueden enviar a Nelson, ¿verdad? Para que yo lo responda y dedicar los últimos 15 minutos al tema que había anticipado, que es justamente la medición de gobernabilidad, desarrollo y equidad, ¿no? Quiero comentarles la manera en que lo hicimos, ¿no? Porque me parece interesante, sobre todo por los resultados a los que llegamos. ¿Puede ser? Sí, de acuerdo. Muy bien, Nelson. Entonces, continúo con la última parte de la clase y quiero comentarles, digamos, cómo medimos, en primer lugar, las 3 variables, ¿no? Gobernabilidad, desarrollo y equidad, ¿no? Desarrollo, usamos una medida proxy, digamos, ¿no? El PBI per cápita ajustado por el índice PPP, ¿no? El índice PPP, para los que no lo conocen, es el Purchasing Power Parity, que permite ver, por ejemplo, si tomamos un indicador burdo, como puede ser un Big Mac, ¿no? ¿Cuánto vale un Big Mac? Una hamburguesa en Perú o en China, ¿no? Y en algún otro país, y entonces hacemos un índice de Big Mac, ¿no? Y resulta que en un país vale 80 centavos de dólar y en otro vale 6 dólares. Entonces tenemos, digamos, un índice muy burdo de cuánto vale nuestro dinero o cuánto permite comprar nuestro dinero. Por supuesto, hay fórmulas mucho más sofisticadas que dan lugar a este índice PPP, que nos permiten ver no solamente cuál es el ingreso que se obtiene en cada país, supongamos 35.000 dólares anuales o 15.000, sino si los 15.000 de pronto compran más que los 35.000 a raíz de este Purchasing Power Parity, ¿no? Bueno, y esto, digamos, a partir de indicadores del Banco Mundial sobre PBI per cápita. La segunda variable, que es equidad, tomamos el índice de Gini, ¿no? Según los datos disponibles del índice de desarrollo humano del PNUD, ¿no? Y transformamos la escala, el Gini va de 1 a 5, y hicimos una escala de 0 a 100, que nos permite, digamos, mejor posibilidad de representación de los valores, ¿no? En tercer lugar, tomamos el índice de gobernabilidad, que es el promedio simple de 6 dimensiones que desarrolla el Banco Mundial desde 1997, creo que es por lo menos desde la década del 90, ¿no? Donde toma seis dimensiones, 6 indicadores,
que son voz y rendición de cuentas, y grado de libertad de expresión y de rendición de cuentas, estabilidad política del gobierno, la efectividad del gobierno, alguna medida de eficacia, ¿no? Calidad regulatoria, cuán buena es la regulación del Estado, en qué medida hay imperio de la ley, y la ley se respeta, y el grado de control de la corrupción. Esto da lugar, digamos, a paneles en los que, por supuesto, son cuantificaciones de valores que se obtienen a través de información cualitativa, en paneles donde participan de pronto empresarios, intelectuales, periodistas, etcétera, y donde hay por lo menos decenas de preguntas que se hacen en relación a cada uno de estos temas, y bueno, se reúnen los distintos indicadores y se obtiene un índice, ¿no? de cada una de estas cosas, de estabilidad política, de calidad regulatoria, etcétera. Bueno, y tomamos una base de datos de 124 países que en ese momento eran todos aquellos para los que existía información sobre estas tres variables, ¿no? Hicimos cálculos de promedios regionales, y bueno, y eso fue, digamos, desde el punto de vista técnico, la manera en que medimos gobernabilidad, desarrollo y equidad. Por otro lado, hicimos un análisis de la literatura, tanto de la literatura proveniente de la economía como de la ciencia política, acerca de la relación que existe entre gobernabilidad, desarrollo y equidad. Y en general, digamos, se concluye, y hay bastante coincidencia en ese sentido, de que cuanto mayor es el desarrollo, mayores son las posibilidades de una distribución equitativa del producto social, y por lo tanto mayores las chances de gobernabilidad, porque por supuesto una distribución inequitativa del ingreso y la riqueza tiende a producir tensiones sociales e ingobernabilidad, episodios de ingobernabilidad. Así que la esencia es que digamos, el crecimiento económico se produzca, y en función de eso mejoran las posibilidades de distribución, aunque no necesariamente están directamente relacionadas, porque puede crecer el producto y aumentar la desigualdad, ¿no? Pero, digamos, al menos existe una tendencia a que a mayor desarrollo, mayor equidad y mayor gobernabilidad. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos de la aplicación de estos distintos indicadores, ¿no? Como no podemos, digamos, hacer un análisis simultáneo de tres dimensiones analíticas, tomamos de a dos, desarrollo y equidad, y esto es lo que nos dio, ¿no? Los valores estos corresponden a la primera década de este siglo, digamos, año 2004-2005. Después yo hice una medición posterior y me dio bastante parecido, donde aumenté también el número de países, porque ya había más información disponible para mayor número de países. Lo que muestra este gráfico es, en primer lugar, que si tomamos una equidad que vaya de 0 a 100 y un índice de desarrollo basado en el PBI per cápita ajustado por el índice PPP, ¿no? El máximo que nos daba eran $40.000 anuales. Había un país que estaba por encima, creo que era Luxemburgo, ¿no? Pero lo sacamos justamente para no afectar el gráfico, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí que la región más desigual del mundo es América Latina y el Caribe, ¿no? Porque está, digamos, corrida hacia la izquierda desde el punto de vista de la equidad, que los países más desarrollados son los de América del Norte, que Europa está afectada por el hecho de que hay países de muy distinto, si en América del Norte están solamente Estados Unidos y Canadá, ¿no? En Oceanía hay, digamos, no solamente países como Australia y Nueva Zelanda, sino esas pequeñas islitas que juegan al rugby, ¿no? Que son bastante menos conocidos, son conocidas sobre todo por el rugby, ¿no? Y los países de Europa, donde había países altamente desarrollados y países básicamente mucho menos desarrollados,
sobre todo los países más mediterráneos o de la ex Unión Soviética, los países más orientales de Europa, ¿no? Que tenían valores menos desarrollados y por lo tanto afectan el promedio regional de Europa, ¿no? Sino que hay países que podrían estar a la derecha de América del Norte y bien arriba, ¿no? El promedio mundial está por ahí cerca de Asia. África es un continente que está, digamos, más abajo desde el punto de vista del grado de desarrollo, ¿no? Que América Latina, pero es mucho más equitativo en su pobreza, ¿no? Es decir, la distancia entre los que menos ganan, digamos, los sectores de la población que menos ganan y los que más ganan, es mucho más, digamos, reducida que la que existe en América Latina. En América Latina, por ejemplo, el 20% más pobre respecto del 20% más rico, bueno, el 20% más rico podía ser 50 veces más rico que el 20% más pobre, ¿no? O sea, tener ingresos 50 veces mayores, ¿no? Y pueden observar una zona vacía, donde no hay un solo país, que estaría demostrando que no hay países altamente desarrollados que sean totalmente inequitativos. Es decir, no existe eso. Y es bastante lógico. Cosa que también vamos a observar cuando comparamos desarrollo con gobernabilidad. El gráfico tiene algunas semejanzas, sobre todo la zona vacía. La zona vacía estaría indicando que no hay países que sean altamente desarrollados y totalmente ingobernables, porque digamos los valores que están entre 0 y 20 o 40 inclusive, no hay uno solo dentro de esa zona vacía, porque no puede haber gobernabilidad sin desarrollo, ¿no? Entonces allí América Latina es más gobernable que Asia y África, por lo menos en el momento histórico en que tomamos los datos. El promedio mundial anda por ahí cerca de los distintos continentes. Europa es más gobernable que los otros continentes, salvo América del Norte, que sigue estando allí arriba, y Oceanía cerca, ¿no? Y cuando observamos la relación entre equidad y gobernabilidad, bueno, el panorama es bastante más diferente, digamos, que los otros dos casos, ¿no? Allí creo, si no me equivoco, que los dos países que están, digamos, bien a la derecha abajo, esos dos cuadritos sueltos que no sé si los puedo mostrar con el mouse, me parece que son justamente Turquía y Brasil, los casos que habíamos visto antes cuando veíamos los gráficos de Fukuyama, ¿no? El promedio mundial está, digamos, hay una zona bastante vacía, que es esta que estoy mostrando con el mouse, ¿no? Si es que el mouse se ve, no sé, pero digamos la que está, digamos, en la zona sudeste del gráfico, ¿no? Estaría indicando que no hay países altamente gobernables que sean, digamos, muy poco equitativos. O sea, la equidad también está directamente relacionada con la gobernabilidad, ¿no? Y cuando miramos los valores efectivamente representados en estos gráficos, ¿no? Nos encontramos que en América Latina y el Caribe, en ese momento Argentina estaba justamente en la época de recuperación después de la gran crisis del 2001. Durante el gobierno de Kirchner, Argentina se recuperó rápidamente, estaba número uno, digamos, desde el punto de vista de desarrollo, pero estaba 11 desde el punto de vista de equidad y estaba 12 desde el punto de vista de gobernabilidad, ¿no? Cada uno de ustedes podrá ver, digamos, la situación de los respectivos países, perdón, de los respectivos países, de los que, discúlpenme que estoy haciendo...
Estoy saliendo del gráfico. ¿Dónde lo puse? Ahora toqué algo que no debía haber tocado. Se está viendo el gráfico. Ah, ¿se está viendo? Sí, de ranking de países. Sí. Soy yo entonces el que está, digamos, poniendo en pantalla cosas que no debo poner. Se está viendo el gráfico, bien. Entonces permítanme que vuelva a buscarlo. Aquí está. Aquí yo ya llegué también. Bueno, fíjese qué interesante. Un país como Trinidad y Tobago era el número 2. No sabemos nada prácticamente de Trinidad y Tobago. Era el número 2 en ese momento en América Latina utilizando estos indicadores. Y era el número 2 en equidad. Países altamente equitativos. Ya vamos a verlo esto también cuando veamos en una clase más adelante, cómo el Caribe, los países del Caribe, que son 16, si no me equivoco, son mucho menos corruptos, por ejemplo, que los de América Latina. El promedio de corrupción, de control de la corrupción, para los países del Caribe está más o menos en un valor de 66 sobre 100, cuando el control de la corrupción en América Latina está por debajo de 40 puntos, ¿no? Bueno, Trinidad y Tobago estaba número 2 en gobernabilidad y estaba número 4, en equidad y número 4 en gobernabilidad. O sea, con un bajísimo grado de tensión relativa respecto de los demás países, porque el grado de tensión se mediría, digamos, por las diferencias que existen en estos tres indicadores. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Perdón? A ver quién está queriendo decir algo. Creo que fue un error. Si quiere, puede seguir. Cualquier cosa, alumnos, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Adelante, profesor. Regional, donde está la relación entre América Latina y el Caribe con Asia, Oceanía, Europa, África, América del Norte y el promedio mundial. Donde vemos, por ejemplo, que el índice conjunto de América del Norte está en 83 prácticamente, ¿no? Que es realmente muy alto, o sea, un alto grado de congruencia entre gobernabilidad, desarrollo y equidad, ¿no? Aunque en equidad está más bajo América del Norte, pero algunos países europeos, a pesar de que también son bastante altos los valores, son mucho más altos, sobre todo los países escandinavos. Y eso lo podemos ver. Yo les voy a pasar, porque ya llegamos a la hora, pero les voy a pasar el PowerPoint para que ustedes vean con la comodidad del hogar o de la oficina y el tiempo que quieran, estos gráficos, porque son bastantes más los que vienen. Hay una comparación entre América Latina y el resto del mundo, hay un clúster del primer mundo, un análisis especial que hicimos donde sobre los 124 países identificamos a 35 que formarían parte del clúster del primer mundo, donde el grado, digamos, de gobernabilidad, desarrollo y equidad es bien alto, ¿no? Y luego tenemos, este es el gráfico más reciente del año 2015, de donde tengo mayor número de países y pueden ver la comparación entre el 2004 y el 2015, y pueden ver luego, digamos, acá un intento de hacer un análisis tridimensional, imaginando que el mundo es una pecera, ¿no? Donde estarían, digamos, los peces más pequeños y débiles, ¿no? Tenemos las tres dimensiones, gobernabilidad, desarrollo y equidad, en cada uno de los tres lados de esta pecera, ¿no? Y tenemos, por supuesto, los grandes tiburones que están en la parte más alta, que deberían estar estrictamente en el gráfico de atrás, pero yo no sé hacer un PowerPoint que me permita colocar al tiburón, digamos, en el cuadrito posterior, ahí debería estar, ¿no? Pero es una forma, digamos, en todo caso, humorística de ponerlo, ¿no? Mostrando cómo, en qué lugar en realidad está nadando cada pez dentro de esta pecera del mundo, ¿no? Y luego tenemos un análisis
país por país, y fíjense que si miramos los 10 primeros países del mundo, el primero es Noruega, que tiene valores de casi 100, 97, 97, 94, casi 95, ¿no? Y le sigue Dinamarca, y le sigue Finlandia, y le sigue Suecia, y no son casualidad, son los países escandinavos, ¿no? El llamado capitalismo renano, ¿no? Capitalismo renano, según Michel Albert, un autor que se ha ocupado de dividir el mundo entre el capitalismo renano y el capitalismo neoamericano, que es, digamos, más desigual, ¿no? Y seguimos mirando los países, y tenemos a Suiza, y a Bélgica, y Holanda, y Austria, y a Japón, y ahí están los 10 primeros, ¿no? Recién después viene Canadá, Estados Unidos, y si seguimos mirando, ahí van a ir apareciendo los distintos países que el sentido común y el conocimiento simplemente adquirido de cada uno de nosotros nos indicaría que coincide con nuestra expectativa de dónde estarían los distintos países del mundo en esta división, digamos, relacionada con la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad, ¿no? Recién por acá aparecen los primeros latinoamericanos, no es casualidad que aparezca por ahí Costa Rica en el número 38 y Uruguay en el 41, ¿no? Que son los países, y Chile después, que son los 3 países que cuando uno quiere referirse a los países emblemáticos desde el punto de vista del desarrollo, del punto de vista, no tanto del desarrollo, pero sí de la democracia, bueno, son los primeros que menciona, ¿no? Y después vendrán los demás, cada uno de ustedes encontrará el suyo. Argentina aparece en el 69 recién, ¿no? Y los últimos del mundo, que son los últimos latinoamericanos y los últimos africanos, creo que son los que vienen ahora en este gráfico. Honduras, lamentablemente, aparece entre los lugares finales, Paraguay. Por supuesto ha mejorado, seguramente el gráfico del 2015 Paraguay aparece en mejor lugar, la República Centroamericana, y fíjense que ahí aparece casi solitariamente el ejemplo de Sierra Leona, que era uno de los ejemplos que utiliza Fukuyama en su gráfico, ¿no? Bueno, con esto, digamos, voy a dejarles con Nelson el PowerPoint que estaba utilizando en la clase anterior y en esta, y ustedes podrán, digamos, analizarlo ya con mayor comodidad y detalle en sus respectivos lugares, ¿no? Y me voy a despedir hasta la clase próxima, pidiéndoles que ingresen la clase que viene media hora antes, porque voy a estar en Chile y voy a tener que dar una conferencia en un horario que, bueno, hace necesario que yo dé mi clase exactamente a las 10:30 hora de Argentina, digamos, en lugar de las 11 horas de Argentina, que va a ser, creo, una hora previa en Chile, ¿no? Creo que estamos a una hora de diferencia, de manera que los invito a que la clase que viene ingrese media hora antes. Y, en todo caso, Nelson, si hay alguien que está ausente, publicitémoslo de modo que todo el mundo pueda ingresar a horario. Vale, no se preocupe, profesor. Estaremos avisando tanto en el campus virtual como también en el grupo de WhatsApp que tenemos con los alumnos varias veces. Y también para avisarle que dicha clase va a ser abierta, es decir, va a ser, por supuesto, para los alumnos, pero también lo vamos a abrir a cualquier otro interesado por el canal de YouTube del CLAP, donde seguramente va a saludar el secretario general también. Ah, perfecto. Excelente. Y repetimos, va a ser media hora antes, la hora que siempre colocamos de referencia es la hora Venezuela por la sede del CLAT, es decir, que usualmente es a las 10 horas Venezuela, va a ser a las 9:30 de la mañana, hora Venezuela, que son las 10:30 hora Argentina. Perfecto, excelente. De todas maneras, lo vamos a estar repitiendo en la semana. Muchísimas gracias, profesor. Alumnos, como indicó el profesor, coloquen sus aportes o cualquier pregunta
que haya quedado en el foro del campus virtual y yo se lo pasaré al profesor. Recibida la respuesta, lo colgaremos ahí en el campus virtual. Y en breve estará esta clase grabada en el campus, así como la presentación PowerPoint. Excelente, muy bien. Será hasta la semana próxima entonces. Saludos a todos. Gracias. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.